Buenos días. La parroquia de San Miguel les da la más cordial bienvenida a esta Eucaristía de hoy, viernes 28 de enero, memoria de Santo Tomás de Aquino. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Hermanos, buenos días, sean todos bienvenidos a esta Eucaristía. Hoy en esta festividad de Santo Tomás de Aquino, presbítero y doctor de la Iglesia. En esta Eucaristía damos gracias a Dios por un año más de vida de Mariana Pliego Martínez y de toda su familia. Pedimos por la salud de Andrés Hernández Bustos, María Rangel, Macario Laureano, Santiago González Robles, Gregoria Molina y José Monsiváis. Que el Señor les conceda una pronta recuperación. Pedimos por el eterno descanso del Padre César Bone, Ramona Margarita, María del Rosario Gutiérrez, José Sotelo Huerta, Catalina Domínguez Valencia, Agustín Domínguez Pérez, José Luis Hidrogo Manríquez, Ernestina Quirós, Evangelina Camarillo, Antonia Acosta y María Enriqueta Rubio. Que todos ellos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Hermanos, para celebrar dignamente este encuentro con el Señor, reconozcamos con humildad nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros.
Dios nuestro que hiciste insignia a Santo Tomás de Aquino, por el anhelo de santidad y la dedicación a las ciencias sagradas, concédenos comprender sus enseñanzas e imitar el ejemplo de su vida por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Sentados, hermanos, escuchemos atentos la palabra de Dios. Del segundo libro de Samuel. En la época del año en que los reyes acostumbraban a salir a la guerra, David envió a Joab con sus oficiales y todo Israel contra los amonitas. Los derrotaron y pusieron sitio a Rabá. David se había quedado en Jerusalén. Un día, al atardecer, se levantó de dormir y se puso a pasear por la terraza del palacio. Desde ahí vio a una mujer que se estaba bañando. Era una mujer muy hermosa. David mandó preguntar quién era aquella mujer y le dijeron: es Betsabé, hija de Eliam, esposa de Urías, el hitita. David mandó unos criados a buscarla. Se la trajeron a su casa y durmió con ella. La mujer quedó embarazada y le mandó decir a David: estoy encinta. Entonces David le envió un mensaje a Joab: haz que venga Urías, el hitita. Joab cumplió la orden y cuando Urías se presentó a David, el rey le preguntó por Joab, por el ejército y por el estado de la guerra. Luego le dijo: ve a descansar a tu casa en compañía de tu esposa. Salió Urías del palacio de David y éste le mandó un regalo. Pero Urías se quedó a dormir junto a la puerta del palacio del rey, con los demás servidores de su señor, y no fue a su casa. Le avisaron a David. Urías no fue a su casa. Al día siguiente, David lo convidó a comer con él y lo hizo beber hasta embriagarse. Ya tarde salió Urías y se volvió a quedar a dormir con los servidores de su señor y no fue a su casa. A la mañana siguiente escribió David a Joab una carta y se la envió con Urías. En ella le decía: pon a Urías en el sitio más peligroso de la batalla y déjalo solo para que lo mate. Joab, que estaba sitiando la ciudad, puso a Urías frente a los defensores más aguerridos. Los sitiados hicieron una salida contra Joab y murieron algunos del ejército de David, entre ellos Urías el hitita. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Misericordioso Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Llévame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Misericordia, Señor, hemos pecado. Puesto que reconozco mis culpas, tengo siempre presente mis pecados. Contra ti solo pequé, Señor, haciendo lo que a tus ojos era malo. Misericordia, Señor, hemos pecado. Es justa tu sentencia y eres justo, Señor, al castigarme. Nací de la inequidad y pecador me concibió mi madre. Misericordia, Señor, hemos pecado. Haz que siente otra vez jubilio y gozo y se alegren los huesos quebrantados. Alegra de tu vista mis maldades y he olvidado de todos mis pecados. Misericordia, Señor, hemos pecado.
Yo te alabo, Padre Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza, que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada, crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, pueden sentarse. Primeramente, hemos escuchado en la primera lectura todo este relato del rey David. Si bien la semana pasada estuvimos ya viendo toda esta historia del rey David, desde que Dios mandó al profeta Samuel a buscarlo en el campo cuando aún era un adolescente, un pastor de ovejas, para ungirlo con aceite, porque fue a quien Dios eligió como el rey de Israel después de Saúl. Y vimos las grandes cosas que ha hecho David, cómo terminó con Goliat, cómo el pueblo se ganó todo el prestigio del pueblo, se convirtió en rey, un rey justo, un rey que volvió a llevar al pueblo de Israel a la presencia de Dios, a la unidad. Y aquí podemos ver en David la debilidad humana, porque lo que hemos leído el día de hoy precisamente es la mancha oscura de David, el gran pecado que cometió. Y aquí vamos a darnos cuenta precisamente en este relato de cómo los pecados capitales, cuando llegan a nuestra vida, llegan en grupo. Y si no somos capaces de vencer al primer pecado, ese primer pecado nos va a llevar a encadenar a otros pecados, por eso son capitales. Si ponemos atención en este relato tan importante, ¿qué estaba haciendo David? Se dice, primeramente, eran tiempos de guerra, su ejército estaba en lucha. Y entonces David se levanta de una siesta en una tarde. ¿A qué les parece la palabra siesta? ¿Con qué pecado la relacionamos? Con la pereza. Y se dice que la pereza es la madre de todos los vicios. Por esa razón, en los niños y los adolescentes hay que combatir primeramente la pereza. No los dejen que se levanten tarde, porque desde allí comienzan toda una serie de malos hábitos que luego se convierten en vicios. Entonces veamos en David cómo la pereza le lleva a curiosear. Cuando uno no tiene nada que hacer, el diablo es muy astuto, la mente es muy astuta. Entonces David anda
buscando qué hacer por la terraza porque está aburrido, a pesar de que su ejército está en guerra. Él se anda paseando por allí, aburrido, y se asoma por sus terrazas y entonces ve el manantial de agua y allí ve a Betsabé que se está bañando. Y allí es donde entra en él el mal deseo por aquella mujer. Allí entra la lujuria, el deseo de lujuria, y David no puede aplacarlo. David manda a preguntar quién es la mujer y le dicen que es Betsabé, pero que además es la esposa de Urías elitita. Urías es el mejor amigo de David y además es su mejor soldado. Y una vez que David se ha dejado atormentar por el placer de la lujuria, él se ciega a todo esto. Manda que le traigan a la mujer, al fin y al cabo es el rey. Y le traen a la mujer y está con ella. Y entonces cuando la mujer regresa, pues regresa embarazada, ha concebido. Cuando la mujer se da cuenta de que está embarazada y el esposo está en la guerra, se lo hace saber al rey. Y entonces el rey está en apuros. ¿Cómo le va a hacer ahora? Y entonces aquí va a entrar un tercer pecado que va a ser la mentira. Y manda a traer a Urías de la guerra cuando es el momento más difícil y sabe que es el mejor soldado y lo manda a traer y le quiere vender el cuento de que como ha sido un gran soldado merece vacaciones y que merece estar disfrutando con su esposa en su casa. Y el soldado Urías no se la cree, porque los soldados judíos, israelitas, ante todo estaba el principio de lealtad y de amor por la patria. Y entonces, aunque el rey le vendió ese cuento de que merecía estar con su esposa, Urías no entró en su casa, porque era como un pacto de solidaridad que tenían con sus amigos del ejército. Como si ellos están en guerra y la están pasando mal, yo voy a estar con mi esposa. Era un principio que tenían ellos como soldados. Y entonces Urías se queda a dormir afuera. Desde luego el rey manda a preguntar si Urías durmió en la casa. Le dicen que no. Y entonces se enfurece. Aquí está ese pecado de ira. Cuando las cosas no nos van saliendo como malamente las planeamos, aquí viene la ira y el enojo. Pero eso lo lleva a la gula. Le prepara a Urías un banquete, lo embriaga. Allí dentro de la gula entra el comer de más y el beber desmedidamente. Y una vez que cae en la embriaguez Urías, lo manda a su casa y le dice: no seas terco, aprovecha estos días para estar con tu esposa. Y aún en la embriaguez, Urías no pierde sus principios como soldado. Aún en la embriaguez se queda a dormir fuera de su casa para no faltar a su principio de lealtad. Y esto ya le enoja ahora sí al rey David, porque ya no pudo hacer nada, y entonces Urías no entró con su esposa. ¿Cómo se va a justificar el embarazo? Entonces, ahora sí enojado, regresa a Urías a la guerra, pero le da una carta que el mismo Urías lleva para quien ha dejado al frente del ejército. Y en la carta dice que dejen a Urías en la parte más peligrosa de la guerra para que lo maten. Entonces vean cómo un pecado lo llevó y lo fue encadenando a otro pecado, a querer salir de aquella mentira. Desde luego, efectivamente, van a matar a Urías en la guerra. Y una vez que lo matan, ahora sí, ¿verdad? Van a traer a la esposa, a Betsabé,
y viene con el cuento de que él se va a hacer cargo de esa criatura. Pero vamos a ver cómo después Dios le va a mandar a un profeta para hacerle ver a David cómo ese acto ha sido tan desagradable a los ojos de Dios, porque ha sido un rey que fue elegido, sin embargo, pues aquí cometió esa falta. Y es allí donde el rey David va a caer en la cuenta de su error, de su pecado, y es allí donde va a escribir el Salmo 50, precisamente para pedir perdón, misericordia, Señor, hemos pecado. Ese Salmo 50 es precisamente el dolor del rey David ante ese pecado tan fuerte que cometió con Betsabé y de cómo se encadenó en los pecados capitales. ¿Qué podemos hacer nosotros desde el principio? Como ya decíamos, desde que nos venga la pereza, siempre hay algo que hacer, y sobre todo la oración tiene que ser un arma poderosa para poder combatir el mal. La oración, el diálogo con la palabra de Dios, pero sobre todo el que sigamos fomentando como cristianos los buenos hábitos. Esos buenos hábitos como levantarse temprano, organizar el día, tener siempre organizado lo que vamos a hacer y siempre una buena planeación, aunada a una vida espiritual y de oración, nos tiene que llevar precisamente a fortalecer las virtudes en los muchachos, en los jóvenes y en los niños. Porque si los dejamos, los malos hábitos se van a convertir en vicios, y precisamente los vicios son los que nos están llevando a una sociedad en la que vemos toda esta problemática que se presentó en el rey David. La violencia, la ira, la gula, todos estos pecados que hasta cierto punto se convierten en un foco de problema social. Le pedimos al Señor que realmente con ese granito de arena que es de semilla, de mostaza, que es la palabra de Dios, la dejemos crecer en nuestro corazón con esos buenos hábitos para que precisamente podamos dar el fruto esperado. Vamos a presentarle al Señor nuestras ofrendas. Los niños que empiezan la vida, los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar, son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Por los hombres que viven unidos, por los hombres que buscan la paz, por los pueblos que no te conocen, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. En esta Eucaristía también pedimos por el eterno descanso de Inés Aleja Ponce, que por la misericordia de Dios descanse en paz. Así sea. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para el de nuestro bien y el de toda su santa iglesia.
Te rogamos, Dios Todopoderoso, que este sacrificio de tu pueblo ofrecido a ti en la conmemoración de Santo Tomás de Aquino nos haga tomar parte con los dones celestiales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario que te alaben, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra, porque al recordar a los santos que por amor al reino de los cielos se consagraron a Cristo, celebramos tu providencia admirable, que no cesa de llamar al ser humano a la santidad de su primer origen, y lo hace participar ya desde ahora de los bienes que gozará en el cielo. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo, santo es el Señor. Santo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en el cielo. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo, santo es el Señor. Santo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Hilario y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia.
Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Cada día perdona nuestras ofensas como también nos perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con su Dense espíritu. una señal de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Aquí está Cristo, Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a participar de esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar mi alma. Hermanos, los invito a que en este momento abran su corazón a Jesús para que lo reciban a través de la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que está realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. No permita, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Es un deleite para mí
Llenos de alegría al celebrar la fiesta de Santo Tomás de Aquino, hemos recibido, Señor, la prenda de la redención eterna. Haz que sea para nosotros auxilio, tanto para la vida presente como para la futura. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Amén. En alegría del Señor podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Pedimos a los familiares de José Luis Hidrogo acerquen para acá las cenizas. Vamos a rociarles con agua bendita. Dale, Señor, el eterno descanso. Y brillen para ellos la luz perpetua. Otra urna es de Inés. ¿Cuál? Sí es Inés, porque pasaron otro papelito que decía Inés. ¿No? ¿Cómo se llama? Pero aquí hay otra, ¿no? Es nuestro Inés. Que las almas de nuestros hermanos que hoy han traído sus cenizas a esta Eucaristía, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Y que los familiares encuentren la fortaleza en el Señor y sobre todo la esperanza en la vida eterna. Los encomendamos a la Santísima Virgen. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Seamos dignos de alcanzar y gozar las divinas y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Que Dios les dé la fortaleza y una pronta recuperación en sus corazones. Que tengan todos un feliz día. Pido a los servidores me concedan 5 minutos, por favor. Feliz día para todos. Gracias, igualmente. Vayamos a compartir lo que hoy hemos recibido, los dones y bendiciones que el Señor nos concedió. El don de su palabra que alimenta nuestra alma, nos guía y nos instruye, fortalece nuestra fe.